Buenas tardes. La clase que vamos a tener hoy es acerca de la peritonitis difusa aguda, ver sus generalidades y sobre todo analizar luego la peritonitis secundaria a la úlcera gastroduodenal perforada o buco péptico gastroduodenal perforado. Como ya dijimos, en primera instancia vamos a ver y analizar algunos aspectos de la peritonitis difusa. Debemos destacar que en primera instancia definir lo que es peritonitis, ¿verdad? Una peritonitis aguda es un proceso inflamatorio del peritoneo de forma aguda, independientemente de su etiología. Hay muchas etiologías, ¿verdad? Entonces, debemos destacar que la importancia del tema, de este tema que nos conlleva a dar el teórico del día de la fecha, es su alta morbimortalidad, ¿no? Aproximadamente tiene un 8 a un 10% de morbimortalidad independientemente de la causa, ¿verdad? Que la origine. Si bien, como luego vamos a analizar, hay diversas causas que tienen mayor mortalidad porque el inóculo bacteriano es mayor o son peritonitis más agresivas o sea en pacientes con un terreno más inmunocomprometido o son ancianos, ¿verdad? La otra importancia del tema es que estos cuadros de peritonitis pueden llevar a un paciente a una infección generalizada, ¿verdad? El pasaje de toxinas o activación de la cascada inflamatoria, a nivel sistémico, generar una respuesta sistémica y generar una sepsis de origen peritoneal o abdominal que conlleva aproximadamente un 50 a un 80% de mortalidad, dependiendo sobre todo, en este caso sí, de la causa de la peritonitis, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, debemos destacar otro concepto antes de entrar en peritonitis difusa propiamente dicha. Tenemos dos tipos de peritonitis según la extensión, ¿verdad?, de la misma, que son la localizada o la difusa. Difusa es cuando hay una afectación de 2 o más cuadrantes del abdomen. Como ya dijimos, la notable importancia de estos cuadros, independientemente de la época, con una morbimortalidad del 10%. El tratamiento, que debe ser abordado por un equipo multidisciplinario, compuesto por varias especialidades médicas, pero guiado sobre todo por el cirujano, debiendo obtener un diagnóstico clínico cual es fundamental, basado en un soporte clínico y una correcta historia clínica y examen físico del paciente. En cuanto a la peritonitis localizada, no la vamos a analizar en este momento, se van a analizar con las patologías causantes respectivamente. Lo que vamos a hablar ya es de la peritonitis difusa aguda. En cuanto al concepto ya que he manejado, sabemos que, como ya dijimos, es una inflamación del peritoneo que compromete más de 2 cuadrantes del abdomen, que puede ser de varias causas, ¿no? Puede ser primaria, secundaria y terciaria. Nosotros vamos a analizar en esta presentación sobre todo las peritonitis difusas primarias y secundarias, sabiendo que existe la peritonitis terciaria, cuyo concepto es: la peritonitis terciaria es una infección persistente, es decir, o recurrente, es decir, una infección que permanece luego de 48 horas del control de una peritonitis secundaria, ¿verdad? O sea que es un foco infeccioso que persiste o recurre luego de 2 días, más o menos aproximadamente, del control de una peritonitis secundaria por cualquier razón. Ese foco se autonomiza y genera de vuelta la peritonitis. Ese es el concepto que tenemos que tener de lo que es una peritonitis terciaria, que es rara, será más en inmunodeprimidos, en pacientes graves,
tiene una altísima mortalidad y sobre todo en estas peritonitis terciarias se ven gérmenes involucrados, gérmenes nuevos, ¿verdad? No son ya los de la peritonitis secundaria, por ejemplo. La peritonitis secundaria más frecuente es la peritonitis de origen apendicular, ¿verdad? La apendicitis aguda complicada evolucionada con peritonitis, en cuyos gérmenes más frecuentes son Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, anaerobios, etc. Pero ya en estas peritonitis terciarias empiezan a haber otros gérmenes más agresivos del tracto digestivo e incluso suele haber hongos, levaduras del género de las cándidas son los más frecuentes. Pero bueno, como ya dijimos, nosotros vamos a hablar el día de hoy de peritonitis primaria y secundaria. Debemos destacar que también existen los casos de peritonitis crónica, ¿no? Peritonitis crónicas que son raras, que son la peritonitis tuberculosa, por actinomicosis, quistidático, HIV, pero son peritonitis muy raras y que no se ven con frecuencia a nivel clínico, ¿verdad? En cuanto a la peritonitis primaria, debemos decir que tampoco es la más frecuente. Es mucho menos frecuente que la secundaria. La peritonitis primaria, ¿cuál es el concepto? Es que no existe un foco infeccioso intraabdominal que origine esta peritonitis, por lo cual son por lo general monomicrobianas, es decir, un germen solo provoca esta infección del peritoneo y suelen venir por vía hemática o por vía linfática. Y se da sobre todo en pacientes especiales, pacientes inmunodeprimidos, vinculados a situaciones específicas clínicas como diversas enfermedades. Por ejemplo, una de las más frecuentes es el paciente con cirrosis que tiene ascitis o catéteres de diálisis peritoneal. Es el más frecuente. En pacientes también con síndrome nefrótico, en pacientes inmunodeprimidos. Y es muy difícil diagnóstico este tipo de peritonitis, ¿verdad? Y bueno, por lo general lo más frecuente son aneumococos, pero también pueden ser estreptococos beta hemolíticos. El tratamiento conlleva el tratamiento antibiótico empírico o específico si logramos cultivar algún germen en la cavidad peritoneal. Pero bueno, es una infección rara, primaria del peritoneo, que por lo general en el 99% de los casos, como ya dijimos, es una infección monomicrobiana. En cuanto a lo más frecuente, a lo que más vemos, son las peritonitis secundarias, ¿verdad? Peritonitis secundaria que, como ya dijimos, resulta de complicaciones de patologías abdominales intrínsecas, ¿verdad? Por ejemplo, úlcera perforada, apendicitis, colopatía diverticular complicada, etc. O extrínseca, vinculada a un trauma o contaminación proveniente de un órgano de la cavidad abdominal. Estas son las que vemos nosotros. Las son las más frecuentes, son aproximadamente un 80 a un 90%. De estas enfermedades. Debemos destacar que se clasifican en las peritonitis secundarias en dos tipos. La peritonitis bacteriana o séptica, que es la más frecuente, que es la presencia es polimicrobiana por la presencia de gérmenes intestinales, como ya dijimos, ¿verdad? Los mismos que ya analizamos, Escherichia coli, bacillus gram negativo como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, anaerobios. Y las peritonitis químicas o asépticas. Por ejemplo, la enfermedad que vamos a ver nosotros a continuación, la úlcera perforada, ¿verdad? Cuando la perforación ocurre, se produce una peritonitis química, es decir, por el pasaje de ácido clorhídrico, pepsinas, sales biliares, que genera una irritación química del peritoneo, transformándose la misma en la evolución a una peritonitis bacteriana o séptica. Depende el tiempo evolutivo, pero aproximadamente se puede decir que a partir de las 6 horas
se transforma en una peritonitis bacteriana. Entonces termina siendo de una peritonitis química en una peritonitis mixta. En cuanto a los cambios clínicos y anatomopatológicos que va a haber a nivel del abdomen y a nivel sistémico, ¿verdad?, en el paciente, la repercusión de la infección a nivel peritoneal, va a depender de muchas cosas. De la causa de la infección, ya que no es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a la gravedad, una peritonitis, por ejemplo, de una perforación del colon, por su gran contenido de bacterias, hiperséptico, de altísima mortalidad, que una de una úlcera perforada. Del origen de la infección, como ya dijimos, de la gravedad del inóculo bacteriano, es decir, la cantidad de unidades formadoras de colonias que participen en esta infección, y sobre todo también, claro, de la edad y el terreno y respuesta inmune de nuestro paciente. No es un paciente anciano, un paciente inmunocomprometido o debilitado, con patologías previas, diabéticos, cardiópatas, tomadores de corticoides, etc. Por lo cual requiere, como en todos casos, un tratamiento oportuno y eficaz y un diagnóstico precoz. En cuanto a los cambios clínicos y anatomopatológicos, lo que se produce cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de la serosa peritoneal, como ya sabemos, en todo el proceso inflamatorio agudo, la presencia de un exudado inflamatorio compuesto por células inflamatorias, neutrófilos, piocitos. Va a haber un piqueteado hemorrágico a nivel del peritoneo, con exudación de pus, trasudación. Y bueno, todos estos pasajes de toxinas, como ya dijimos al principio, toxinas bacterianas, se activan los mecanismos inmunomoduladores, el complemento, las citoquinas, generan un pasaje de toxinas al torrente circulatorio que pueden generar toques de diversos parénquimas, ya sea encefálico, cardiovascular, renal, metabólico, endocrino, lo cual puede llevar al paciente a una disfunción orgánica múltiple, ¿no?, y que conlleve a una sepsis de origen abdominal o peritoneal que, como ya dijimos, tiene una muy alta mortalidad, dependiendo sobre todo de cuál es la causa, pero es alta mortalidad. En cuanto a, como ya dijimos, lo que tenemos que hacer en caso de una sospecha, un paciente que tenga una peritonitis difusa aguda, es un diagnóstico precoz. Realizar una correcta historia clínica, como siempre, un correcto examen físico, solicitar exámenes complementarios para que nos ayuden al diagnóstico de lo mismo sin retrasar nuestra conducta terapéutica, y realizar procedimientos diagnósticos y o terapéuticos combinados, destacando que la mayor eficacia es el tratamiento oportuno y adecuado como en toda patología quirúrgica. En cuanto a la presentación clínica de una peritonitis, debemos destacar que la presentación clínica va a depender sobre todo de la causa de la misma, ¿no? En caso de ser la causa más frecuente, secundaria a una apendicitis aguda, el paciente puede empezar con un cuadro de filiación apendicular, es decir, un dolor en epigastrio, que luego irradia la fosa ilíaca derecha, que sigue el esquema de Murphy, que sigue la secuencia de Murphy, el dolor acompañado de vómitos, fiebre, y luego el paciente, ese dolor que localiza en la fosa ilíaca derecha, con el pasaje de las horas o los días, más frecuentemente dicho, se generaliza todo el abdomen. Esa es una forma de presentación. Sobre todo, como dijimos, depende de la causa. Depende de la causa. Si es una peritonitis de origen diverticular, el paciente va a empezar con un cuadro de fosa ilíaca izquierda, fiebre,
puede presentar la presencia de una tumoración a dicho nivel que va a configurar un absceso, que luego se le perfora la cavidad libre, o una perforación del inicio, ¿verdad? Que tiene mayor mortalidad. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo con cada patología específica, en el caso de apendicitis o diverticulosis y sus complicaciones, y analizándolos en dichos teóricos. Otra cosa importante, muchas veces el diagnóstico de una peritonitis, pero sobre todo de su etiología, culmina con la laparoscopía o la laparotomía exploradora. No tenemos un diagnóstico claro de lo que tiene el paciente. Muchas veces nos encontramos con un paciente grave que está chocado, un paciente que está confuso o con obnubilación, tendencia al sueño, taquicárdico, polimnéico, que son signos de alarma, ¿verdad? Y presenta el examen físico un abdomen peritoneal, es decir, un síndrome de irritación peritoneal difuso o con un vientre en tabla. Y bueno, por eso muchas veces esos pacientes que son muy graves terminamos haciendo un diagnóstico sin tener ningún estudio imaginológico previo a través de una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía diagnóstica. Como todo, muchas veces hay signología física pobre, puede pasar. Y bueno, pero sobre todo esto, realizar un correcto examen físico y una teoría clínica es de suma importancia, sobre todo para pensar cuál es la etiología de la peritonitis que tiene nuestro paciente. En cuanto a la clínica de la peritonitis difusa aguda, lo importante es el paciente lo que va a tener un síndrome de irritación peritoneal. El síndrome de irritación peritoneal está dado por varias cosas, sobre todo el dolor difuso, es decir, el dolor en todo el abdomen, a la compresión y a la decompresión, que se llama signo de Bloomberg, que traduce la irritación por un proceso infeccioso del peritoneo parietal. Esto va acompañado por lo general de defensa, de contractura abdominal y de un silencio abdominal, es decir, el paciente no presenta ruidos hidroaéreos audibles. ¿Por qué? Porque frente a un proceso infeccioso intraabdominal, según una ley que se llama la ley de Stokes, el músculo estriado se contrae, eso explica el dolor y la contractura parietal, y el músculo liso del intestino se paraliza, eso explica el silencio auscultatorio. Esto acompañado de, por lo general, en estos casos que son peritonitis difusas, un dolor a nivel del fondo de saco de Douglas, ¿verdad? En la cara, en el tracto rectal, que debe ser realizado siempre en estos pacientes, ¿sí? Otra cosa importante es destacar que debido a la acumulación de líquido intraabdominal, por los exudados, por la infección, debido a la acumulación de líquido a nivel de la luz del intestino, por el hilio regional que se produce, ¿verdad? Porque se llama hilio regional, debido a la infección, dada la parálisis del músculo liso, vinculado esto a los vómitos que muchos tienen nuestros pacientes y la anorexia, se genera una deshidratación que puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa y que bueno, también puede llevar a un shock hipovolémico, ¿verdad? Con una insuficiencia renal aguda, repercusión sobre el parénquima pulmonar, acidosis respiratoria, etc. Bien. En cuanto nosotros vemos un paciente que sospechamos o que estamos muy seguros que tenemos una peritonitis difusa, aguda, como ya dijimos, existen diversos criterios de gravedad que nosotros más o menos nos damos cuenta cuando este paciente está grave o está por ponerse grave. Por ejemplo, son la excitación psicomotriz, la tendencia al sueño, la somnolencia, el dolor excesivo, el paciente que tiene una posición antálgica, el paciente que está quietito, rígido, acostado en la cama, por ejemplo, que tiene una respiración profunda,
y que está con dolor, que no se mueve por dolor, o que tiene una contractura abdominal generalizada, ¿no? Sobre todo en caso de peritonitis grave, y aquellos diversos síntomas o signos del inicio de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Por ejemplo, la fiebre, la taquicardia, la polimnea, asociada a otros como por ejemplo lividez, palidez cutánea mucosa y deshidratación. Con respecto a diagnósticos diferenciales de peritonitis, hay muchos. No vamos a analizar uno por uno. Acuérdense que peritonitis, dentro de peritonitis, hay que ver el diagnóstico diferencial de la peritonitis mismo, ¿no? Y de la causa. Hay muchas causas, ya sea de origen digestivo, de origen urinario, de origen ginecológico, de origen médico. Pero estos diagnósticos diferenciales son sobre todo diagnósticos diferenciales de peritonitis específicamente. En cuanto al tratamiento de la peritonitis difusa aguda, bueno, como todo es un tratamiento médico quirúrgico, ¿no? Médico está destinado sobre todo a la hidratación del paciente, ¿verdad? La evaluación de diagnósticas periféricas, el aporte de fluidos, sueros fisiológicos o suero rigen lactato, más iones según el ionograma, el control de la analgesia, el control de la fiebre, si presenta vómitos habrá que indicarle antieméticos, prokinéticos o de presentar vómitos profusos, la colocación de una sonda nasogástrica. Así que, sobre todo, las medidas médicas son para el soporte de las funciones vitales, la estabilización del paciente, la hidratación, la analgesia y el inicio de antibiótico-terapia, que va a ser empírica al principio y, bueno, después dirigida en caso de obtener algún cultivo y hallar algún germen que sea sensible al antibiótico que nosotros le indiquemos, pero eso va a ser por lo general en el postoperatorio, ¿verdad? Y luego el tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento quirúrgico de la peritonitis, destinado sobre todo a realizar una toilette peritoneal mediante el lavado aspirado mediante la aspiración del peritoneo, de la cavidad peritoneal, el lavado de todos sus recesos, aspirar el pus, la evacuación del mismo y tratar la causa de origen, el vector de origen, por ejemplo, si es una apendicitis, hacer la apendicectomía, ¿verdad? O si es una úlcera perforada, realizar el cierre simple de la úlcera perforada. Si es una perforación de un divertículo yeyunal, bueno, resecar el divertículo, etc. Esto es un cuadro de antibióticos en caso de peritonitis. Sabemos que esto es puede cambiar un poco. En caso de peritonitis primaria, como ya dijimos, cuando el germen más frecuente es el neumococo, por lo general se trata con ceftriaxona o ampicilina sulfatán y ciprofloxacina o piperacina tazobactam. En las peritonitis por perforaciones secundarias hasta el tubo digestivo, por lo general el tratamiento es con ampicilina sulfatán, metronidazol o piperacina tazobactam. Y en las peritonitis terciarias, bueno, ahí son gérmenes más virulentos, son pacientes más inmunodeprimidos que hayan recibido antibióticos, por lo cual requieren antibióticos de más amplio espectro, por ejemplo, piperacilina, vancomicina, carbapenem y amikacina. Y muchas veces, como dijimos, están en la presencia de levaduras o hongos, lo cual hay que hacer anfotericina B o fluconazol intravenoso asociados a los antibióticos, es decir, además de antibióticos, antifúngicos. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la peritonitis, bueno, como ya lo dijimos, sobre todo toilette peritoneal, es decir, el lavado secado aspirado del abdomen, todos sus recesos, el tratamiento del origen de la misma, ¿sí? Esto se puede hacer por dos vías de abordaje, ¿verdad? La laparoscópica o convencional. Hoy por hoy, la laparoscopía nos permite hacer un
un método tanto diagnóstico en estos casos, muchas veces, y terapéutico, con sus ventajas, ¿verdad? Es una técnica que es menos invasiva, genera menos complicaciones parietales, ¿no? Por ejemplo, ya sea de infección de la herida operatoria, hematomas, con respecto disminuye el riesgo de infiltraciones en las incisiones, ¿sí? Así como también favorece un reintegro precoz a las actividades habituales del paciente, que la vía convencional, ¿no? La vía convencional es una vía o vía abierta, de forma de operar estas cosas, sobre todo a través de una incisión mediana, una incisión vertical en el abdomen, que claro, es mucho más invasiva, genera más complicaciones por mayor riesgo de eventración, evisceración de la herida operatoria, hematomas, infecciones operatorias y mayor dolor a dicho nivel. Por lo tanto, si podemos, en una peritonitis, dependiendo sobre todo cuáles son las causas, ¿verdad? Y cómo esté el enfermo, la vía de elección para el tratamiento, por ejemplo, de la peritonitis difusa aguda de origen apendicular, es el abordaje laparoscópico. Sabiendo que muchas veces, a veces no se puede completar el tratamiento totalmente por vía laparoscópico porque hay adherencias, porque es difícil, y bueno, sabemos que muchas veces se tiene que convertir a la vía convencional. Sabemos que eso no es un fracaso terapéutico, ¿verdad? Pero bueno, lo ideal es realizarlo por vía laparoscópico. Incluso la laparoscopía lo que nos va a permitir a nosotros es realizar una correcta toilette peritoneal. Se pueden colocar trócares accesorios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando de una apendicitis aguda, uno coloca 3 trócares, uno periumbilical, otro en hipogastro, otro en fosilitis izquierda. Y bueno, y con eso se puede hacer el manejo de la apendicectomía, el secado del dura, la gotera derecha, pero bueno, en caso de tener una peritonitis difusa, uno puede poner trócares accesorios en epigastrio, en el flanco derecho, y bueno, realizar la toilette mediante el aspirado de toda la cavidad peritoneal. En cuanto a lo que pusimos acá, lo último, el manejo de la laparotomía. Bueno, en caso de ser abordada una peritonitis por un abordaje convencional, es decir, laparotómico, sobre todo el abordaje laparoscópico o convencional va a depender de varias cosas, ¿verdad? De la experiencia del cirujano, de contar con un equipo entrenado en cirugía y material adecuado, ¿verdad? Si es posible, se realiza de esa manera y si no, se convierte en cirugía convencional. Retomando, en cuanto al manejo de la laparotomía, con respecto al cierre parietal, muchos enfermos tienen una peritonitis difusa, generalizada, difusa, muy evolucionada, con mucho pus, colecciones de pus, pseudomembranas, pseudomembranas son depósitos de fibrina, interasas, en los recesos peritoneales, etc. Debido a eso, traemos el término laparostomía o vacuum pack. El término laparostomía o vacuum pack quiere decir que laparostomía quiere decir que se deja el abdomen abierto. Se deja el abdomen abierto en plan de relaparotomías programadas, ¿verdad? ¿Cuándo esto? La indicación sobre todo es en aquellos pacientes como control del daño, en el cual, como ya dijimos, tiene una peritonitis evolucionada muy importante, con mucho pus dentro de la barriga, en el cual nosotros, si realizamos el cierre parietal, ¿verdad?, aumenta muchísimo el riesgo de abscesos o colecciones de pus residuales o peritonitis terciaria. Entonces, en los enfermos graves, inestables o que tienen una peritonitis muy evolucionada, hacemos esta técnica que se llama una técnica de laparostomía o vacuum pack, que es un sistema de vacío aspirativo, en el cual el abdomen no se cierra, no se cierra la pared borde a borde, se deja abierto, mediatizado con drenajes aspirativos. Acá tenemos una imagen. Se deja en contacto con las vísceras drenajes
aspirativos envueltos en compresas y por debajo de los mismos, conectando con la víscera, una bolsa de plástico estéril, que lo que permite hacer es la reabsorción a través de sus sistemas aspirativos de todo el líquido que quede residual, ya sea pus, exudados inflamatorios, con lo cual el paciente va a CTI, por lo generalmente está intubado, es un paciente grave, y entra, como ya dijimos, en plan de relaparotomías programadas, cada 24, 48, 72 horas, o según la evolución clínica del paciente. Ese paciente se lleva a bloc nuevamente, se sacan las compresas, los sistemas aspirativos, se lava el abdomen nuevamente con suero fisiológico, se aspira, se toman cultivos y bueno, y se ve cómo está el paciente en lo sistémico y en lo local para ver si sigue en este plan de relaparotomías programadas o se cierra el abdomen, dejando drenajes o no, dependiendo de la causa de la peritonitis y cómo esté el paciente por adentro, ¿verdad? Pero bueno, este sistema se usa, aparte de peritonitis difusas, evolucionadas, en pacientes complejos, inestables y graves, también como el control del daño, muchas veces en pacientes heridos, politraumatizados graves, inestables, o en pacientes que tienen una isquemia mesentérica, también se puede dejar un sistema de Avacumpact. Es una forma de mediatizar un cierre temporal, ¿verdad?, del abdomen y llevar a bloc a este paciente cada un tiempo determinado para valorar, por ejemplo, la vitalidad de las asas en caso de un infarto mesentérico. Pero en el caso de la peritonitis fue lo que ya explicamos, ¿verdad? Bien, con respecto a la segunda parte del teórico de hoy, vamos a hablar un poco de la úlcera perforada, úlcera gastroduodenal perforado, ulcus péptico gastroduodenal perforado. Sabemos que una úlcera se define como una solución de continuidad de la mucosa del tubo digestivo, ¿verdad?, que atraviesa más allá de la muscularis mucosae, que ese grado de penetrabilidad en la capa del órgano puede ser mucosa, submucosa, muscular, serosa y perforable. Y nos da este cuadro clínico que se llama úlcera perforada. La úlcera perforada es, sabemos que la úlcera péptica, como ustedes van a ver en nuestro teórico de ulcus péptico, ¿no?, se genera por un desbalance entre factores agresivos y defensores de la mucosa gástrica. Entre los factores agresivos, para recordar un poco, sobre todo el Helicobacter pylori, ¿verdad?, un bacilo gram negativo, que se presenta el 90% de las mismas, que tiene una ureasa que destruye la mucosa. Otros factores agresivos son, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la ingesta de AINES, corticoides, aspirina, etc. Y dentro de los factores defensores, el flujo sanguíneo de la mucosa, el moco, el bicarbonato, la pepsina, etc. Entonces, las úlceras perforadas pueden tener 4 complicaciones. La más frecuente es la hemorragia. La segunda en frecuencia es la perforación en cavidad libre, que genera una peritonitis difusa. Es muy raro que se bloquee y quede localizada. Está descrito, pero es muy poco frecuente. Y otras 2 complicaciones menos frecuentes son la estenosis gastroduodenal, que por los empujes inflamatorios se genera una cicatriz fibrosa a nivel de donde está la úlcera, que genera estenosis gastroduodenal, es decir, un impedimento a la evacuación del contenido gastroduodenal hacia distal en el tubo digestivo por una cicatriz fibrosa. Y la complicación menos frecuente aún, que es la penetración en órganos vecinos, sobre todo páncreas e hígado. Entonces, en cuanto a la frecuencia de esta complicación, se da un 3% en úlceras gástricas y 20% en úlceras duodenales. Se genera una comunicación entre el estómago, o mejor dicho, el duodeno y el peritoneo,
y la mortalidad es mayor en la úlcera gástrica que la duodenal, aproximadamente 20% y 10% respectivamente. Como ya dijimos, se genera una peritonitis química por el pasaje de ácido clorhídrico, pepsina, bilis, sales biliares al peritoneo y luego bacteriana por los gérmenes ya analizados. Lo más frecuente, como ya dijimos, es duodenal y sobre todo en la cara anterior del duodeno 1, ¿verdad? Las de cara posterior son las que sangran y las de cara anterior, el duodeno 1, son las que se perforan en peritoneo, en cavidad libre peritoneal. En cuanto al diagnóstico, clínicamente el paciente tiene un síndrome ulceroso crónico, ¿verdad? Dado por una dispepsia hiperesténica de larga data, con un ritmo, con una periodicidad, paciente que puede estar medicado o no, que cumple realmente con su tratamiento, que tenga un diagnóstico antecedente endoscópico, confirmatorio o no, pero bueno, es un paciente que tiene un síndrome ulceroso crónico, que por lo general tiene un síndrome preperforativo. ¿Qué es eso? Bueno, el paciente unos días antes de la consulta empieza con cambios en el dolor. El dolor se hace más intenso, en epigastrio, tipo acidez, ardor, quemazón, que ya no le calma con la dieta ni con antiácidos tipo omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, ranitidina, etc. Y que bueno, que el día de la consulta esos característicos tiene un síndrome perforativo. Un síndrome perforativo se caracteriza por un dolor muy intenso, ¿verdad? Un dolor muy intenso, en este caso, por ser la localización en epigastrio de la úlcera duodenal, va a ser un dolor tipo perforativo en epigastrio muy intenso, acompañado de sudoración, mareos. Y el paciente refiere que en realidad como que le clavan una puñalada, eso es característico en epigastrio, que es un dolor muy intenso. Que luego este dolor que era en epigastrio se le va a todo el abdomen. Con el transcurso de las horas se le irradia a todo el abdomen, ¿verdad? Sabemos que los líquidos a nivel abdominal, en este caso, transcurren del epigastrio, ¿verdad? El pasaje de ácido clorhídrico, el contenido gastroduodenal, pasa a través del epigastrio hacia la fosa de Morrison, luego por la gotera paritocólica derecha, fosíliaca derecha, a la pelvis, y luego los líquidos ascienden en torno a la raíz del mesenterio a la izquierda, hacia el diafragma, ¿verdad? Hacia arriba, o sea, dan toda la vuelta al abdomen, ¿verdad? Entonces, esas son las 4 fases clínicas que por lo general presentan estos pacientes: el síndrome ulceroso previo, el síndrome preperforativo con agravación de la sintomatología pese a la ingesta de antiácidos y a la dieta, el síndrome perforativo, el dolor intenso, acompañado de síntomas vasovagales por lo general, y el síndrome de irritación peritoneal, cual ya analizamos, ¿verdad? En cuanto a un elemento diagnóstico muy importante, desde el punto de vista clínico ya dijimos los elementos clínicos que encontramos en un síndrome de irritación peritoneal, ya sea el dolor a la compresión y de compresión generalizada, la desinencia abdominal, el Douglas doloroso. Hay otra cosa que se puede sumar en estos pacientes debido a la interposición de aire entre el hígado y la parrilla costal, es la ausencia de matidez hepática. La ausencia de hematidez hepática, que eso se llama signo de Hobart, que traduce la presencia de aire a nivel intraabdominal. Y en el primer examen, cuando nos encontramos con un paciente de estos en emergencia, que tiene una peritonitis difusa aguda, lo primero que hacer es, obviamente, suspensión de la vía oral, la colocación de sueros, como decimos hoy, hidratación, analgesia, no ketoprofeno, sino tramadol, ¿verdad? Por el ketoprofeno es un irritante a nivel gástrico. Y el primer estudio a solicitar son unas placas de tórax con enfoque de diafragma y de abdomen de pie acostado, en el cual nosotros vamos a ir a buscar un signo radiológico que se ve en el 80 a 90% de los casos, que es la presencia de un neumoperitoneo radiológico.
la presencia del neumoperitoneo radiológico se ve como una imagen en media luna o semiluna por debajo del diafragma derecho, que se llama signo de Popper. El signo de Popper, o sea, el neumoperitoneo radiológico, es traducción del signo de Joubert, que es el neumoperitoneo clínico, que como dijimos es la ausencia de la matidez hepática por la presencia de aire entre la pared y el hígado, ¿verdad? Entonces, muchas veces, aparte de ver este neumoperitoneo por debajo, esta semiluna, ¿verdad?, por debajo del diafragma derecho, también se puede ver a izquierda y da la imagen clásica en el signo de las alas de gaviota. Ven como de los dos lados, las dos flechas nos muestran el neumoperitoneo que se ve debajo de los dos hemidiafragmas, el signo de alas de gaviota. Con una placa de tórax que nos informa eso, neumoperitoneo, en un paciente que tenemos una clínica concordante y un examen físico concordante con todo esto, uno nos pediría más estudios. Pero bueno, en caso de dudas diagnósticas o otra causa, ¿verdad?, sobre todo etiológica, también podemos solicitar una tomografía de abdomen y pelvis, en lo cual también lo que vamos a ver es esto, la presencia de aire a nivel prehepático, como es en la placa, en el espacio interhepatofrénico derecho, la presencia de aire es un neumoperitoneo, ¿verdad? Muchas veces también lo que se puede ver son burbujas de aire en relación al estómago o al duodeno, que en este caso no vemos, pero lo indicado por las flechas es la presencia de aire entre las sensaciones diafragmáticas, ¿verdad?, y el hígado, lo que traduce el neumoperitoneo. En cuanto al tratamiento de la úlcera perforada, es decir, de una peritonitis difusa, aguda, secundaria, a una úlcera duodenal perforada, una cosa importante que no dijimos que puede ser gástrica también. Es mucho menos frecuente una úlcera gástrica perforada, ¿verdad? Generalmente son las mismas lesiones, son pequeñas, son menores de 5 milímetros, 6 milímetros, pero siempre el concepto que tienen que tener es ver bien las características macroscópicas, si es gástrica sobre todo, para descartar que no sea un cáncer. La úlcera gástrica, que no es péptica, es decir, que nos haría orientar o sospechar la presencia de un cáncer, es una úlcera de bordes irregulares, ¿verdad?, con pliegues que se amputan. No es una úlcera péptica característica como son de bordes más regulares, que convergen hacia la lesión. Pero bueno, el tratamiento más o menos es lo mismo. Acuérdense, en caso de que sea una úlcera gástrica perforada, muchas veces lo que tiene que hacer uno es una biopsia de la misma para confirmación histológica posterior. En cuanto al tratamiento, como ya dijimos, ese tratamiento de la peritonitis aguda, secundaria, tratamiento médico, quirúrgico, médico destinado al soporte de las funciones vitales, estabilización del paciente o de la paciente, el inicio de hidratación, una correcta analgesia en base a tramadol, ¿verdad?, o incluso morfina, el inicio de la antibioticoterapia en base a ampicilina sulactam, 1,5 gramos intravenosos cada 6 horas. Hay que suspender completamente la vía oral y colocar una sonda nasogástrica para degravitar el estómago e impedir que siga pasando de ácido clorhídrico, ¿no?, pepsinas, sales biliares, hacia el peritoneo por la comunicación que tenemos entre el tubo digestivo y la cavidad peritoneal. Y lo otro es el inicio precoz de inhibidores de la bomba de protones, el tipo de omeprazol, que se da en 80 miligramos intravenosos en bolo, y luego por bomba de difusión continua si tenemos 8 miligramos hora, y si no 40 miligramos intravenosos cada 12 horas.
En lo quirúrgico lo que se hace es el cierre simple como vamos a ver en las imágenes siguientes. Esta es una imagen de la úlcera duodenal, es decir, una lesión en la cara anterior del duodeno 1, podemos ver una lesión pequeña de bordes regulares, con pseudomembranas, con fibrina, lo que denota la presencia de una proceso inflamatoria en el peritoneo, ¿verdad? Y bueno, lo que se hace es un cierre simple de la úlcera desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Se hace un cierre simple y a posición de epiplom. Se realizan puntos a la úlcera cerrando el agujero de la misma, el defecto, y se la posiciona epiplón por encima de la misma y se le atan los nudos por arriba y por eso se llama cierre simple y a posición de epiplón. O epipoplastia también es otro término similar. Esta cirugía, aparte de, como ya dijimos, ¿no?, el tratamiento de la peritonitis, o sea, va a ser la toaleta peritoneal mediante el lavado, aspirado, secado de todo el abdomen, del pus, los recesos peritoneales y el tratamiento del vector de origen, que es en este caso la úlcera duodenal. Este procedimiento puede ser realizado por vía laparoscópica o por abordaje convencional. La vía laparoscópica, como ya dijimos, es si contamos con equipo entrenado, material adecuado de preferencia, porque, como ya dijimos, tiene todas las ventajas ya mencionadas: el menor dolor postoperatorio, reintegro precoz a actividades habituales del paciente, menos incisiones parietales, con la eventual menos complicaciones parietales, por lo cual, de preferencia, si puede ser realizado por vía laparoscópica, es mejor. Pero si no, se realiza por un abordaje convencional a través de una incisión vertical, una incisión mediana supraumbilical. Muchas gracias, nos vemos en el próximo teórico. De la evolución, para dos cosas más: de la evolución postoperatoria de estos pacientes, de un postoperatorio de una úlcera perforada, el paciente va a quedar en recuperación anestésica, va a pasar luego a sala de cirugía general, progresivamente se le va a ir sacando la sonda nasogástrica, va a continuar con omeprazol, antibiótico terapia, de acuerdo a la evolución del paciente. Y una vez que el paciente se va de alta, hay que realizarle más o menos a los mes y medio, más o menos aproximadamente, una endoscopía para tomar una muestra biópsica de esa úlcera, con el fin de valorar la presencia del Helicobacter pylori, porque de ser positivo necesitará un tratamiento antibiótico por vía oral en base a claritromicina y metronidazol, por lo general, para erradicar el mismo. Algunos autores plantean realizar un tratamiento empírico en base a antibiótico terapia y valorar luego la lesión por fibrogastro, pero lo más aceptado es realizar una fibrogastro, obtener una muestra biópsica para el germen y un tratamiento adecuado. Existen otros métodos diagnósticos para el diagnóstico de Helicobacter pylori, que son test en aire expirado, valorando la ureasa, una enzima que producen los mismos, pero en esta patología es indispensable la obtención de la muestra biópsica mediante endoscopía, por lo cual creemos que es lo más pertinente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.